nuestros conciudadanos y con el país, procurando bienestar, progreso y desarrollo. Eso es justamente la ingeniería. Y qué mejor si sobre estos temas podemos dialogar con los propios ingenieros e ingenieras, especialistas en los diversos temas que nos interesan sobremanera. Súmese usted también, señora, señor, a este programa, Palabra de Ingeniero. Este diálogo, llamándonos al teléfono 641-2007, es nuestra central. A la electricidad, indispensable para toda actividad económica. Incluso nuestro diario vivir en el hogar, en el uso de los medios de comunicación, como es la radio, en este instante, en este preciso momento, ello está ya con toda la vinculación que significa tener la electricidad. Está con nosotros y en nuestros estudios el ingeniero Luis Lazo Velarde, gerente de negocios de una de las importantes empresas de ingeniería en el país, como es Red de Energía del Perú S.A. Ingeniero Luis Lazo Velarde, buenos días. Buenos días, y es un gusto poder dirigirme a ustedes sobre este tema tan interesante que es para nosotros pues la ingeniería eléctrica, en particular la electricidad. Ingeniero Lazo, gracias por estar con nosotros para conocer de primera mano su análisis técnico sobre la situación de la oferta de la energía eléctrica en nuestro país versus la demanda, ¿no? La demanda que existe y demanda potencial, por cierto, ante el crecimiento que vivimos. ¿Cuál es su interpretación, ingeniero Lazo? Bien, como es de conocimiento, pues económico en estos últimos años ha significado pues un crecimiento constante de la demanda eléctrica. Vemos que en los últimos años podemos tener un promedio pues de una tasa de crecimiento del orden de un 7%. Para poder ir acompañando a la atención de esta demanda creciente de los distintos sectores, llámese pues la parte de la minería, el mismo comercio, la nueva demanda pues doméstica, entonces se han tenido que implementar nuevas plantas de generación. Y como podrán haber notado, pues siempre ha habido un margen de ir adelantándonos de tal manera que podamos tener la reserva suficiente frente a cualquier eventualidad poder atenderla, ¿no? Esto no solamente ha sido pues un tema de ir desarrollando proyectos de nueva generación que se han incorporado, pues como ustedes saben, en los últimos años todo el tema del gas natural de Camisea, con plantas aquí en Chilca, sino también nuevos proyectos hidroeléctricos que han ido acompañando este crecimiento de la demanda. Pero también tenemos todo lo que son las redes de transmisión, que permiten pues conducir toda esta producción de energía que se da en ciertas partes de nuestro sistema, poder ir llevando todo este bloque de energía a atender las principales ciudades del país y los centros pues de producción. Claro. En esta semana que ha pasado en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, se ha desarrollado a través del capítulo de ingeniería eléctrica sobre la seguridad energética, la integración regional. ¿Cómo nos encontramos en relación a todo el contexto latinoamericano, sudamericano, ingeniero Lazo? Sí, efectivamente, en esta semana ha habido pues una presentación muy importante sobre el Foro de Seguridad Energética, donde se ha abordado pues temas de política energética y también de integración regional. Y en particular sobre tu pregunta referido a lo que es la integración regional y en particular y específicamente hablando de la electricidad, se viene haciendo pues esfuerzos a nivel del grupo andino, de la comunidad andina, una serie de iniciativas, particularmente lo que se denomina el SINEA, el Sistema Interconectado Andino de Electricidad, en el cual tratan de ir analizando y buscando las soluciones, no solamente técnicas de cómo crear redes entre nuestros países, sino cómo lograr una armonía regulatoria que no tenga impacto en los precios de la demanda interna de la electricidad, con el efecto de tener intercambios de energía entre nuestros países. Aprovechar la posibilidad de usar recursos energéticos de menor costo para poder poner a disposición pues, de todos los países que nos integran. En particular el Perú, como saben, está en la Comunidad Andina de Naciones, en el cual hay una serie de decisiones que se han tomado para poder ir implementando. En
En el caso del Perú, nosotros tenemos una interconexión con el vecino país del Ecuador, en el norte. Esta interconexión está desde el 2004, pero actualmente solo ha sido utilizada para atender casos de emergencia, es decir, en algunos momentos se ha atendido con producción del Perú, demanda del sur del Ecuador, y en otros casos, en algunas circunstancias, se han atendido la demanda del norte peruano con el sistema ecuatoriano. No se ha logrado tener todavía ya un intercambio fluido de energía porque todavía es necesario armonizar los temas regulatorios entre ambos países. Entonces, esto hace que se está trabajando en eso, se están teniendo muchas reuniones a nivel de los estados, están pues viendo cómo armonizar y cómo lograr esa operación de manera conjunta. El enlace que en este momento hay en 220 kV y se está buscando tener un enlace más fortalecido a nivel de 500 kV. Lo que pasa es que en 220 kV todavía es un enlace que tiene muy bajo intercambio de energía, estamos hablando de 160 megavatios, que es la unidad que usamos pues para lo que es la potencia eléctrica. Y estamos buscando pues como país, se está buscando poder tener esa integración. Esta conexión con el Ecuador fue hecha en el 2004 por Red de Energía del Perú, la empresa donde laboro, que es la principal transmisora del país aquí en el Perú, por un encargo del Estado, un compromiso de inversión. Fue a través de la entrega de concesión de las redes nacionales, que eran de dos empresas del Estado, ETSEN y ETESUR, que ahora son concesionadas pues a Red de Energía del Perú, y un compromiso era establecer este enlace de interconexión en la parte norte. Pero sin embargo hay otros proyectos que se vienen trabajando para integrar con otros países vecinos. Claro, como los corredores eléctricos, que podrían ser una proyección muy importante, ¿no? Que podría darse mayormente en las zonas fronterizas para el desarrollo de las fronteras y en forma mucho más manifiesta de nuestro país, ¿no? ¿Cómo se está dando estos corredores? Sí, en el Perú en particular en los últimos años, ya desde, digamos, 2010-2011, ya hay lo que está en el Perú ya en operación, redes de transmisión en 500 kV, ¿no? La primera fue construida por Consorcio Tramontana, que es del mismo grupo empresarial, el grupo ISA, al que pertenece Red de Energía del Perú, que puso en servicio una línea de transmisión en 500 kV, que fue la primera línea en ese nivel de tensión, que es una carretera de energía que permite transportar más de 1000 megavatios, intercambiar de una parte del país a otra, cubriendo pues distancias bastante lejanas. En este caso se puso una línea entre la zona de Chilca, que es la generación a gas natural que se está dando aquí en el país, hacia la zona norte de Lima, y va por la planicie hasta la zona de Caraballo, Zapallar. Luego esta red, esta gran carretera en 500 kV, se ha ido prolongando y llega ahora hasta La Niña, ha pasado por Chimbote, hasta Trujillo, y La Niña ya al sur del departamento de Piura. También esta red se ha ido incrementando hacia la zona sur, ya se está llegando hasta la zona de Moquegua, desde Chilca hasta Marcona, Moquegua, en 500 kV, y se tiene proyectado a través de, digamos, los planes que viene elaborando el Comité de Operación Económica del Sistema, que denominamos el COES, se están elaborando nuevos planes para ir enmayando esta red de transmisión en 500 kV, que va a permitir, pues, tener disponible una infraestructura que aproveche la generación que se pueda dar y que se tienen proyectos en la parte central del país, en la Sierra Central. Estamos hablando de la zona del Mantaro, claro, nuevos proyectos hidroeléctricos como la central hidroeléctrica Cerro del Águila, en fin, otros proyectos en la zona que van a poder traer toda esa energía a las distintas partes del país y poder también, más adelante, la posibilidad de exportar parte de esa energía a los países vecinos. Es importante, usted menciona a los países vecinos justamente, ingeniero Lazo Velarde, y volviendo al tema del norte, ¿no? En el caso del Ecuador, el ministro de Electricidad y Energías Renovables de Ecuador, Esteban Albornoz, ha señalado la necesidad urgente de la integración energética y ha dicho que es una obligación de los países andinos, algo impostergable.
Sí, bueno, efectivamente cuando se hacen los análisis de los beneficios que traería una interconexión, se ve que pues son beneficios importantes que justifican largamente las inversiones que se puedan dar. El tema es ahora cómo armonizar y poder compartir esos beneficios entre los distintos países, unos que están demandando y otros que están produciendo, y cómo atender algunos casos muy particulares, es decir, como es sabido que cuando uno exporta pues bienes, servicios, eso, al crearse un mercado adicional, eso tiende a subir los precios, y los precios internos. Claro. Entonces uno dice, ¿cómo lograr que pueda exportar energía sin que eso signifique un mayor costo para los usuarios de un país que está exportando energía? Entonces, por ahí es cómo buscar esos mecanismos que puedan armonizar las distintas fases de todo lo que significa una interconexión y que ésta se pueda dar sin mayor dificultad. La realidad es que aquí, digamos, a nivel del contexto sudamericano, lo que se ha dado para las interconexiones más han sido acuerdos de tipo bilateral, es decir, entre país a país y con condiciones de reglas muy claras, muy específicas para un aprovechamiento muy específico. Pero lograr una integración a nivel de distintos países con una red de integración, digamos, a nivel regional, como lo puede tener Europa o lo pueden tener otras partes digamos, del mundo, es una cosa más compleja. Y eso significa un poco poder establecer entre los distintos países reglas de juego claras que puedan, digamos, frente a ciertas eventualidades, por ejemplo, cuando hay escasez de recursos en un país, no poder discriminar, porque muchos de los países lo que buscan es su autoabastecimiento, lograr tener la seguridad y solo usar... Y con lo que le sobra le da a los demás. Sí, o solo usar, claro, cuando hay disponibilidad en otros países, solamente usar para, digamos, reducir sus costos internos, pero siempre con inversiones en plantas que cuando pudiera haber escasez del recurso hídrico, por ejemplo, puedan operar como respaldo y atender la demanda, ¿no? En este foro sobre seguridad energética en el Consejo Departamental, ingeniero Lazo, también se habló sobre digamos, las diferencias que hay, el desarrollo que tienen los países vecinos frente al nuestro. ¿Cuánto nos falta para lograr esa eficiencia y poder también? Llega la energía y llega el desarrollo, es obvio, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos falta para poder impulsar a las zonas fronterizas de nuestro país en relación, digamos, con los otros países? Sí, bueno, efectivamente nosotros en el contexto sudamericano, pues si lo vemos como consumo per cápita de electricidad, no estamos pues entre los primeros. Necesitamos todavía ampliar la cobertura eléctrica, llegar a más. Se ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años de ir alcanzando esa cobertura eléctrica a distintas zonas del país. Se está trabajando en el tema de eficiencia y se busca pues, digamos, ir incrementando esa mayor eficiencia, mayor cobertura que se dé dando, y se ve en los indicadores que eso se está logrando. Sin embargo, cuando lo analizamos frente a nuestros vecinos, pues llamémoslo Chile, llamemos Brasil, donde hay un desarrollo, pues si no ve uno per cápita superior al que tenemos nosotros. ¿No? Y se notan las diferencias, sí. Eso definitivamente. Esa brecha se viene acortando, pero es un esfuerzo grande que se da. Ahora, tengan en cuenta que siempre ha habido un crecimiento económico, pero la parte eléctrica ha ido creciendo más, ¿no? Si uno lo ve porcentualmente, estamos en un promedio de 7%, mientras que la economía puede haber crecido pues en unos promedios entre 5% y todo. Y eso se da porque todavía tenemos una brecha importante. Lo que sí cabe resaltar cuando se hacen los análisis a nivel de organismos internacionales, se ve que digamos, la estructura sobre la que está produciendo pues todo lo que es los intercambios de electricidad, llámese los sectores de generación, transmisión, distribución, los califican como muy bueno, como que es saludable, como que hay, digamos, está avanzando en esto. Lo que pasa es que la brecha por cubrir es grande, entonces necesitamos mantener este ritmo de crecimiento de tal manera que podamos dar pues esa disponibilidad de energía eléctrica a más habitantes en el país y que la industria pues
pueda ser competitiva con precios pues que sean justos, no solamente ahora, sino en el futuro, que le aseguren el cubrimiento de esa energía eléctrica, esa demanda de energía eléctrica, no solamente ahora, sino para más adelante, ¿no? Bien, ingeniero Luis Lazo Velarde, ilustrativo su enfoque definitivamente esta mañana en Palabra de Ingeniero. Le agradecemos por su presencia. El ingeniero Luis Lazo Velarde, gerente de negocios de una de las más importantes empresas de ingeniería en el país, como es Red de Energía del Perú, S.A. Gracias por estar esta mañana con Palabra de Ingeniero. Muchas gracias por la, digamos, invitación y será pues hasta otra oportunidad. Y lo vamos a tener, porque necesitamos un enfoque en otro ángulo. Gracias, ingeniero. Gracias. Vamos a una pausa. 8 de la mañana con 16 minutos es Palabra de Ingeniero. En Palabra de Ingeniero, nos en esta ocasión recibir en estudios al ingeniero Luis Moreno Figueroa, el expresidente de la 21ª CONIMERA, Congreso de Ingeniería Mecánica Eléctrica y ramas afines, y que ya se prepara para el próximo año bajo el lema Perú, país de oportunidades. Ingeniero Moreno, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y permitir tocar algunos temas relacionados a nuestro evento que se va a realizar el próximo año. Bueno, el Perú definitivamente es para peruanos y extranjeros un país de oportunidades en estos momentos, sin lugar a dudas, ¿no? En el sector de las energías, hace un ratito estábamos conversando con el ingeniero Luis Lazo, en el tema de las energías, ¿hacia dónde debe dirigirse la inversión, ingeniero Moreno? Efectivamente, el lema de este nuevo Congreso, Perú, un país de oportunidades, quiere darle una óptica positiva, como debe ser, al panorama en el país, ¿no? Tradicionalmente, y tal vez sea por tema histórico, somos un país lleno de incertidumbres, incertidumbres en su clase de dirigentes, en sus grupos profesionales, ¿no? Mucha desconfianza, mucho negativismo, cuando las condiciones están dadas para que el Perú siga creciendo. En el extranjero nos ven bien, muy bien, pero internamente las cosas están enrarecidas, mucho pesimismo, lo cual es extraño. Los ingenieros por naturaleza somos más racionales, apuntamos hacia las cosas tangibles, y los ingenieros vemos que tenemos muchos recursos, hay muchas cosas, y esa es la diferencia tal vez entre los técnicos y los que son políticos. Y los opinólogos, ¿no? Los opinólogos. Bueno, es que el ingeniero tiene las ramas y tiene el conocimiento para diseñar, proyectar y comprender mejor las cosas y proyectar la inversión muchas veces, ¿no? Dentro de este contexto, de este primer foro sobre energía que se realizó en el Consejo Departamental, en la que usted participó, ingeniero Moreno, pues se habló acerca de una diferencia, la misma pregunta que le hicimos al ingeniero Luis Lazo, sobre la diferencia que existe en nuestro país, ¿no? Colombia, con la mitad del gas que tenemos nosotros, pues ha logrado una mayor inversión en lo que es conexiones eléctricas, y que nosotros, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, lo mismo que decía, si fuéramos un país lleno de robots, donde lo racional se impone, tal vez otra sería la situación del país. Pero como somos seres humanos, de ahí viene el tema de lo que se piensa, qué se debe hacer. Los ingenieros somos más orientados a la cosa racional, como decía, a las cosas lógicas que se deben hacer porque se impone por su raciocinio, claro. Sin embargo, los políticos más se orientan a lo que puede hacer, y a veces las cosas que se pueden hacer responden a limitaciones de tipo pragmático, acuerdos, etcétera. Y lo peor de todo es que esas cosas que se pueden hacer dentro de un periodo de gobierno determinado, a veces se alejan de las cosas racionales que se deben hacer. Se dice que hay unos acuerdos nacionales que se renuevan, pero que parecen lógicos, pero no nos enrumbamos por ese lado. Entonces aquí tenemos muchas oportunidades, y justo lo que queremos con CONIMERA es enfocarnos hacia lo positivo, más que problemas. Nosotros decimos son retos, son oportunidades las que se presentan en el país. Tenemos 3 ejes temáticos para este CONIMERA. El
tema energético es uno, y justo parte del evento que organizó el capítulo de ingenieros mecánicos electricistas, que organiza también el CONIMERA, es el tema energético, que se vio los problemas de seguridad energética. La energía es uno de los grandes tópicos tradicionales del CONIMERA. Otro tópico importante es mecánica aplicada, y un tercer tópico es innovación tecnológica. Sobre los tres tal vez podemos resumir y dar algunos alcances en esta entrevista, tal vez, ¿no? Claro, es importante, ingeniero, bueno, lo que tendríamos que decir y proyectar, ¿no? En qué medida el país se podría insertar en la corriente mundial de generar valor agregado a los hidrocarburos, ¿no? Esto ya, como usted muy bien lo señala, y está dentro de los desafíos de CONIMERA 2015, ¿no? Claro, usted ha dado una palabra clave. Nosotros necesitamos, con nuestros esfuerzos hacia nuevos emprendimientos y al mantenimiento y sostenibilidad y expansión de estos emprendimientos, darle valor agregado constantemente a todo tipo de recursos que tenemos en el país. Y tenemos muchos recursos, ¿no? Tenemos recursos energéticos, dentro de estos están los hidrocarburíferos, el gas, pero también somos, no es una palabra mala, somos un país minero, que es diferente de un país que tiene recursos mineros, que tiene ahí los recursos. Somos felizmente un país que aprovecha, explota, le da valor agregado a los recursos mineros, y le podría dar mucho más todavía, ¿no? Pero que seguimos vendiendo como productos primarios, lamentablemente, ingeniero Moreno, ¿no? Definitivamente hay que rescatar de todas maneras los emprendimientos, y no podemos decir que el sacar el mineral de su suelo no es darle valor. Si hay valor, entonces no hay una polémica, creo, no debería haber, hay una falsa polémica en que si la minería no da valor y se necesita darle valor. Yo creo que le da valor y permite una acumulación de capital, formar esto que le llaman algunos la masa crítica, pero no se contradice eso a otros emprendimientos de darle más valor todavía mediante nuevas refinerías, fundiciones, refinerías y industrias adicionales, y sobre todo el capital que se acumula, si se puede invertir, sea en el mismo sector de darle más valor a los metales o a otros sectores. Eso es bueno. Entonces no hay por qué ver mal la minería. Tenemos también recursos en el mar, un gran mar, tenemos todo, somos favorecidos por tener una gran frontera marítima y una enorme cantidad de recursos que son variables en el tiempo, pero están, ¿no? Y tenemos también la posibilidad del campo. Obviamente no somos favorecidos como otros países con grandes extensiones de terrenos listos para aplicar la agricultura, pero sí para habilitarlos, y también por ese lado, y en la selva también tenemos grandes extensiones para sacar valor, ¿no? Claro, usted tenemos señala, muchos recursos. Usted señala muy bien la palabra, Muchísimos recursos. Tendríamos que habilitarlos, y eso lo necesitamos, ¿no? Y para eso estamos los ingenieros justamente. Claro, por cierto, ¿no? Bueno, volviendo al tema de CONIMERA y las perspectivas que se van a dar en este congreso, y cuáles son los movimientos, la antesala de este gran evento panamericano del CONIMERA 2015, ingeniero. Bueno, el evento es nacional, pero se inscribe dentro de un evento panamericano que va a ser el próximo año. Arrancamos todo este movimiento ya formal, porque siempre están los preparativos que no se anuncian, pero arrancamos formalmente este próximo 11 de noviembre con la ceremonia de lanzamiento del CONIMERA 21, que se va a hacer en el Hotel Sonesta, en la mañana, a las 9 de la mañana. Bueno, ahí arrancamos formalmente, ¿no? Ya estamos cursando avisos a diferentes empresas, instituciones y colegas destacados para que ya este movimiento del CONIMERA 21 sea una realidad y un éxito. Siempre buscamos superar los eventos anteriores. En este evento de lanzamiento, que va a ser el 11 de noviembre, nos va a acompañar el colega, que es miembro de la Orden y ex ministro de Energía y Minas, el colega Jorge Medina Tafur, que en estos momentos está en el extranjero, y quien en su trayectoria ha estado muy vinculado justo a estos temas de promover las inversiones y destrabar
las condiciones donde estas inversiones y oportunidades se retrasan, ¿no? Él va a dar una conferencia sobre la visión de los proyectos y las oportunidades de inversión en Perú. Claro, es algo muy importante, y volviendo al tema de este primer foro sobre seguridad energética, ingeniero Moreno, pues se habló mucho acerca de las diferencias, ¿no? Claro, usted mira, pues claro, hay una situación muy distinta en la que el peruano se enfoca, en el que la política del Perú se enfoca y va en detrimento justamente a su desarrollo, cuando vemos que los países vecinos perforan o exploran pozos petrolíferos, muchos más que nosotros, incluso teniendo menos posibilidades de recursos. Entonces uno se pregunta qué es lo que ocurre, qué es lo que falta, decisión política, digamos un acercamiento, una consolidación de ideas y proyectos de parte de la sociedad civil y de parte del Estado. ¿Qué es lo que se puede hacer, no? Sí, queremos ser, por eso las palabras iniciales que di, nosotros los ingenieros somos más pragmáticos y en esa línea queremos ser catalizadores de orientarnos nuevamente, ponernos de acuerdo. Miren cómo estamos creciendo, y ojo, claro, crecimiento no es sinónimo de desarrollo, pero siempre ayuda. Si no hubiera crecimiento, no habría desarrollo, eso es definitivamente también una idea pragmática, ¿no? Pero crecimiento puro tampoco no es desarrollo, y también hay que ser claros, pues, porque todo se aprovecha aquí políticamente. Desde hace muchos años ya estamos claros que vivimos en un mundo globalizado, no hay economías aisladas, definitivamente, ¿no? Nadie puede vivir aisladamente, ni siquiera esos grandes países, Rusia, etcétera, pudieron desarrollarse aisladamente, tienen su límite, colapsan estos esquemas. Vemos a China también, entonces todos estamos metidos y nosotros somos un país más chico, pero tampoco lo vemos pesimistamente, hay que enfocarnos dentro de un mundo globalizado. Nos afectan temporalmente el tema de los metales, temporal, porque obviamente un país como China que sigue creciendo, pero sigue creciendo, ojo, no es que no ha crecido, pero ya no crece tanto, crece menos. Ya no llega a los 10 puntos, No, está entre 7.5 o cerca de los 8. Sigue habiendo demanda de metales, Sí, porque sí. ellos afectan mucho a nuestros temas mineros, y se vive una etapa de dos o tres años donde la oferta y la demanda están pegadas, pero claro, ya no se están retrayendo a nivel mundial los proyectos mineros. De aquí a 2 años, 3 años se prevé otra vuelta, el desfase entre demanda y oferta de metales, y otra vez se van a necesitar los grandes emprendimientos mineros, otra vez se van a necesitar grandes demandas de inversión, grandes demandas de energía. Cada uno de estos megaproyectos mineros demanda 200, 300 megavatios, imagínense, ¿no? Uno solo, y si estamos hablando de 10 proyectos, y aparte de los otros proyectos de darle más valor. Entonces, si vamos a necesitar más energía, vamos a necesitar hacer más eficiente nuestro sistema energético, más seguro, y ser muy claros y transparentes. El tema energético da para muchas aristas, muchos temas. Algunos creen que tenemos bastante generación. Viéndolo bien, algunas cosas son un poco ficticias. Esta llamada reserva fría, como lo dijo el ingeniero Ormeño en el evento, es una reserva un poco ficticia, ¿no? De capacidad de generación. En el momento que hay un problema y se necesita que las máquinas entren a funcionar, estas no funcionan, entonces ya no es una reserva para tomar en cuenta. Tenemos mucho riesgo. Tenemos, por ejemplo, concentrada acá en Chilca más de 2.000 megavatios, más de la mitad de la generación eléctrica del país. ¿Qué pasa si hay un colapso en Chilca? Sería una catástrofe. Ese tema quiero en la última parte, ingeniero Moreno. Vamos a ir a una pausa, 8 de la mañana con 32 minutos. ¿Volvemos? Sí, volvemos. Volvemos con el ingeniero Moreno, 8 de la mañana con 32 minutos, palabra de ingeniero a través de Radio San Borja. Del gas de Camisea, que viene por la zona sur de Lima, por Cañete, y viene a Chilca, pues no la central. ¿Qué nos espera de ahí? ¿Qué bueno nos espera? Bueno, como decía, tenemos mucha concentración de generación en Chilca, lo cual es peligroso. Repito, no estoy hablando de problemas, oportunidades de pensar y descentralizar la generación y ser un país con más seguridad.
energética, mucho de eso se trata, sincerar los temas de reservas, etc. Y también visualizando esta situación riesgosa, ya no hay solo que pensar en la red eléctrica, sino también en la red de gas. Entonces va a ser importante hablar de anillos de gas en el tiempo, por ejemplo, ahora con el futuro gasoducto del sur, llegaremos hasta Hilo, hasta Mollendo primero, y de ahí seguirá el ducto hacia Hilo. De Mollendo hay que considerar, hay una distancia no muy extensa hacia Marcona, hasta donde ya está llegando un ducto. Ya está llegando un ducto. Sí, tenemos entendido que... Lo absurdo es que haya un ducto y no se esté utilizando ese ramal. Ahí debería haber también... ¿Por qué no se está utilizando? Bueno, no nos ponemos de acuerdo, hay temas regulatorios que tratan... ¿Regulatorios? Normativos que tratan de facilitar el tema, el precio del gas no es igual acá que allá, son temas de alguna forma artificiales. No nos olvidemos que lo normativo, todas las normas las inventó el ser humano para ordenar cómo nos comportamos. Pero a veces estas normas... O para trabar también, ¿no? Bueno, no sabemos que hay interés. Entonces es absurdo que haya un ramal de ducto de gas que va hasta Marcona y esté medio vacío. Ya está construido. De Marcona, a lo que iba es que ya la distancia al futuro ducto, futuro estamos hablando, ¿no? Con el tiempo habrá un ducto que llegará a Mollendo, de Mollendo a Marcona, hay una distancia de 600, 700 kilómetros, pues podríamos cerrar un anillo de gas y tener un sistema más seguro, y ya no tener un solo acá concentrado en Chilca, tener otros sitios más, y un ducto que dé la vuelta, que sea un anillo, también podrá conectarse más fácilmente con Bolivia, tener más recursos de gas de Bolivia eventualmente. Tenemos que enfocar las cosas de una manera más madura y tener cuidado con este tema normativo. Como decía, desde el momento que el ser humano se pone de acuerdo con los 10 mandamientos, de dar la mano derecha, no dar la izquierda, ya sabemos que hay muchas normas que facilitaron en su momento algunas situaciones de oportunidades, pero luego no se entiende, ¿no? No se entiende. Y que a veces dificultaron. Dificulta. Yo creo que todos estos temas en el Conimera 21 y en eventos previos que vamos a realizar van a permitir, como decía, no ver esto como un problema, las cosas no es ver esto como quejas y críticas, sino obviamente una llamada de atención. Son oportunidades para dar más pasos hacia adelante, como se merece la sociedad peruana, como se lo merecen los peruanos, y en la cual los ingenieros estamos llamados para aportar con nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Perfecto. Ingeniero Luis Moreno Figueroa, gracias por estar con nosotros esta mañana en Palabra de Ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Vamos a, ya habíamos anunciado la presencia del ingeniero, hasta luego, ingeniero, hasta luego. Y ahí salió ya el ingeniero Moreno. Bien, hay un tema, abordando temas de palpitante importancia, actualidad, ahora relativo a la extracción del oro, ese brillante metal, valiosísimo metal, y las tecnologías limpias, para lo cual vamos a conversar con el ingeniero Guillermo Medina Cruz, representante de la cooperación técnica del gobierno suizo. Ingeniero Medina, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días a su radio escuchas, y gracias por la oportunidad que me brinda para poder transmitir y compartir algunos aspectos del programa que actualmente tengo en mi cargo. Gracias, ingeniero. Poner en el tapete el tema minero con responsabilidad ambiental y social es importante para conocimiento de la opinión pública. ¿Cómo anda el país en estos momentos, ¿no? Las exigencias sociales, es cierto, pero ¿cómo vamos? Efectivamente, el aspecto, sobre todo en el estrato de la minería artesanal, es bastante complejo, ¿no? Estamos en un proceso ya muy largo, sin embargo los avances son pequeños. Cuando hablamos de, por decir, 770.000 declaraciones de compromiso, eso son buenas intenciones, pero en realidad todavía no tenemos, si de ese universo van a ser 1.000 o van a ser 2.000 las que puedan acceder a este proceso de formalización. Entonces, en ese sentido, la cooperación suiza, se ha propuesto utilizar mecanismos de mercado para coadyuvar al proceso de formalización. Nuestro proyecto, en esencia, no es un proyecto de formalización en sí o per se,
en realidad colabora, contribuye, facilita a este proceso. Y claro que la cooperación suiza tiene ya antecedentes en el país desde el año 2002 a través de un proyecto Gama que sí representa la gestión ambiental en minería artesanal. Ahí se tuvo algunos logros y son precisamente las operaciones que nosotros ya hemos encontrado, y hay un avance en eso, y las que estamos incidiendo en un avance sobre un proceso de formalización que llamamos la certificación adicional. Eso es importante, la certificación internacional. Bueno, las oportunidades que tiene la pequeña minería para desarrollar esta actividad de manera responsable, bueno, y usando tecnologías limpias, ¿cómo podemos concatenar, unir estas posibilidades? Bueno, en principio, hay un punto de partida. Estas operaciones a las cuales nos estamos apuntando ya son formales, ¿no? Es prerequisito o están en un proceso muy cercano a lograrlo. Entonces, pero siempre, y acabo de escuchar al ingeniero, y eso casi es una generalidad, los atornillamos de leyes, exigencias, la tramitología, pero a veces no les hablamos la otra parte en lo que puede significar para ellos beneficios, incentivos para su formalización, ¿no? Entonces, en este sentido, así como hay el garrote, también quería darse de vez en cuando la zanahoria, ¿no? Que eso es importante. Entonces, estamos utilizando mecanismos de mercado para poder, digamos, coadyuvar a este proceso. ¿En qué consiste? Fundamentalmente, en Suiza se ha dado una situación muy particular. La sociedad civil suiza, digamos, cuestiona esa mochila ambiental bastante pesada que carga la minería, ¿no? Y cuando se relaciona al Perú, se habla de Machu Picchu, y cuando se habla de la minería, no se habla de proyectos serios, grandes, barrios, Yanacocha, se habla de Madre de Dios, que es el símbolo de la informalidad. De la ilegalidad. Y de la ilegalidad, y de ir en contra del medio ambiente, de la defensa de la ecología, de la destrucción, de la devastación, de la deforestación. Es decir, el caos se muestra desde Madre de Dios. Entonces, en esa situación se ha diseñado esta iniciativa para poder, digamos, basada en estos principios que hemos hablado al comienzo, de transparencia, fundamentalmente, trazabilidad, que es lo que falta. Entonces, ahorita, digamos, casi todo lo que sale del Perú al final sale por la aduana y con una apariencia, o que salía, perdón, de ser una producción absolutamente formal y legal. Pero no, porque en el camino, si bien es cierto, algunas de las empresas exportadoras, porque también había de las otras que se formaban circunstancial y esporádicamente solamente para cumplir una presencia en el mercado y después desaparecían. Entonces, ahora lo que queremos es garantizar esa trazabilidad. Y en esto contribuye también los últimos dispositivos legales, que no todos son obviamente malos ni todos están en exceso, donde se ha establecido el principio, por ejemplo, de la constancia de origen del mineral, de dónde procede el mineral. Después la ruta crítica, o ellos llaman ruta fiscal, y obviamente todos los controles que hay que seguir para que esta producción finalmente sea garantizada. O sea, del productor al mercado. Claro, eso es importante. Hay un tema que siempre cuando se habla de contaminación es una expresión asociativa, el mercurio, que afecta a los peces, que afecta a las aves, a los animales, que afecta a la ecología y afecta al ser humano. El mercurio, ¿cómo se puede, ingeniero Medina, cómo podría evitarse el uso del mercurio en la extracción del oro? Ya, bueno, el mercurio es cuyo proceso se llama amalgamación. Ajá. Es una tecnología que la utiliza en este momento fundamentalmente la minería artesanal en todas sus facetas. Casi formal, diríamos ilegal, ¿no? Formal, informal e ilegal. Ahora esta nueva legislación ha hecho esa delimitación. Esa escala. Y también la pequeña minería en algunos casos. Entonces, ahora, el mercurio, por ser un reactivo relativamente barato, de fácil utilización, digamos, es el que con mayor comodidad lo pueden hacer los mineros artesanales sin ninguna capacitación, salvo... Que es lamentable. Es lamentable. Entonces, el mismo convenio de Minamata, de la cual el Perú es suscriptor, ya ha adoptado algunos acuerdos en el sentido de que se va a tener que minimizar, por el momento, el uso de mercurio o mitigar sus efectos mediante ciertos procedimientos tecnológicos en los cuales nosotros estamos impulsando. Que debe haber una alternativa, me imagino. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa industrial en este momento es el cianuro.
Cianuro. A pesar de que es tóxico, pero hay una diferencia. El mercurio, y eso lo decimos así en términos, digamos, más gráficos, lo mata a uno poco a poco y el cianuro a uno lo puede matar en forma instantánea. Entonces ahí vienen los controles. Pero el mercurio tiene la facilidad de que es un reactivo biodegradable, ¿no? Que El mercurio. Perdón, el cianuro. El cianuro. El cianuro. O sea, va a ir desapareciendo con el tiempo. En tanto, el mercurio no desaparece. Exactamente, es más persistente. Ajá. Entonces, el mercurio en principio es biodegradable. En segundo lugar, también se puede acelerar ese proceso de degradación, porque el mercurio, el cianuro con solamente el calor solar puede ir perdiendo sus efectos tóxicos. Y se esfuma en el aire. Y se fuma en el aire. Sí, sí. Pero si se quiere acelerar el proceso, hay reactivos como el peróxido de sodio, etcétera, con lo cual avanzan en el proceso. Entonces, esta es una tecnología, digamos, ya más convencional, que la aplica Yanacocha, Barry y todo, siguiendo una serie de Costos. Digamos, ligeramente más altos El cianuro. Que el mercurio. Pero se compensa largamente, porque Por el- con el cianuro se recupera el 50% del oro, en cambio con el cianuro se llega al 94%. A ver, ¿cómo es eso? ¿Con el mercurio? El mercurio al momento de procesar, Sí. uno recupera como Oro. metal válido un 50% del contenido. Si por ejemplo se amalgama un mineral de 10 gramos, recupera más o menos 5 gramos de oro. El Ya. resto se van los relaves. Ajá. En cambio, Y con el cianuro, un 94% para arriba. Pues es algo mucho mejor, Exacto, ¿no? Y por creo eso. que a los informales, a los ilegales, podría dárseles... yo creo que lo deben saber, ¿no? Sí, sí, sí. Por cuestión de costos. Permítanos un minuto. Es interesante lo que nos está diciendo el ingeniero Medina sobre la extracción del oro y los mecanismos que se pueden utilizar. 8 de la mañana con 48 minutos, palabra de ingeniero. Vamos a ir a una pausa y retornamos. 49 minutos, señoras y señores, 8 de la mañana con 49 minutos. Estamos conversando verdaderamente un tema nos ha cautivado. El ingeniero Guillermo Medina Cruz, representante de la cooperación técnica del gobierno suizo, en este caso de la extracción del oro y las tecnologías limpias que se deben utilizar y que son parte, digamos, de la controversia que la tenemos a diario. Los mineros informales, los mineros ilegales, los mineros artesanales, en qué nivel está cada uno de ellos, ¿no? Y las disposiciones, las normas que se dan, el deseo de formalización y la resistencia que se encuentran y la manera de extraer, pues, ¿no? De que se dice que la minería contamina, que la minería esto, que destruye la agricultura, que destruye la vida, los peces, infecta a los niños, es decir, toda una situación. Pero hay alternativas interesantes que nos está diciendo el ingeniero, el ingeniero Medina Cruz en estos momentos, ¿no? El cianuro, pero ahí surgió la pregunta, ¿no? Surge la pregunta, los incas, ¿cómo utilizaban? Hemos tenido tanto oro que los españoles se llevaron, claro que fueron a parar a los ingleses, ¿no? Pero ahí si no, preguntémosles a los corsarios, ¿no? ¿Cómo hacían los incas para extraer el oro? Bueno, los incas utilizaban, ellos le llamaban incluso yampi, el mercurio era el yampi. Entonces utilizaban mercurio, pero fundamentalmente, claro, lo vemos nosotros como en sus etapas iniciales también hay el procedimiento gravimétrico. En esa época, y por decir en los años 70, había mucho yacimiento con charpitas, que se llama, o sea, ya con pepitas de oro. Ajá. Entonces ya no necesitan ningún procesamiento, Pues simplemente se pesan más, ¿sí? y se quedan, método gravimétrico. Entonces todos esos procedimientos lo han utilizado los incas y nuestros ancestrales trabajadores artesanales que antes no estaban ni siquiera identificados en la legislación minera, eran simplemente grupos de trabajo eventual, etc. Lo que ha contribuido a esto fundamentalmente ha sido la elevación de las cotizaciones internacionales del oro. Yo trabajo en esta situación desde el año, por decir en esta minería artesanal, desde los años 1995 más o menos, ¿no? Entonces en esa época el oro estaba pues bordeando los $250. Claro. Y sus costos operativos, a pesar de lo poco que costaba el mercurio, lo que costaba extraer, bordeaba más o menos, les permitía solamente generar su propio jornal. O sea, no había utilidades. Por eso es que cuando se tipifica la minería artesanal, se la tipifica como una actividad de sustento, cosa que ahora ya no lo es, de subsistencia incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque con 1.800 en un momento, o ahorita mismo con $1.200, es una actividad sumamente lucrativa. Entonces eso ha concitado interés ya de gente que es ajena a estas cosas, ¿no? Pero que invierte, mete maquinaria, trabaja en forma irreflexible, métodos ambientales inaceptables,
Todo eso lo ha ocasionado también un poco el mercado. Ingeniero Medina, tecnologías limpias, podríamos decir, podríamos utilizarlas en esta destrucción terrible cuando vemos Madre de Dios en fotografías, que podríamos decir la superficie de qué lugar es devastado. Y cuando hablamos de Madre de Dios, pues hablamos de frondosa vegetación, aves, ecología, algo bonito, pero cuando nos muestran esta destrucción, ¿podemos rescatar, ingeniero? Bueno, yo le hablo con cierta experiencia. Yo estuve muchas veces desde el año 95 y antes, porque mi antecedente es el Banco Minero también, que justamente trabajábamos promoviendo en ese instante, porque no había mucha gente que se dedicaba a la extracción. Claro. Entonces, y nuestra producción anual era pues de los 8 toneladas al año, de toda la producción. De oro. De oro. 8 toneladas. Del Perú. Del Perú. ¿Y ahora cuántas toneladas tenemos? En determinado momento hemos pasado las 200, hemos pasado las 200, ahora estamos en 170 y tantas. Ahora de 8 toneladas anuales en todo el Perú a 200 es una magnífica cantidad, Claro, ¿no? Y bueno, y si hablamos de a cuánto de esas 180 o 200 toneladas, cuánto pertenece a la informalidad, la que no factura, la que no tributa, la que evade todos los reglamentos y la que contamina, pues, ¿de qué estaríamos hablando, ingeniero? Estamos hablando en este momento más o menos de 40 toneladas al año de esta minería artesanal, informal, ilegal, de lavaderos y de filones, de todo, en términos globales. 40 toneladas. Y representa más o menos el 20% en este momento de la producción aurífera nacional. Hablamos en dinero, en dólares. Digamos 4 por 4, 1.600 millones de dólares, más o menos. 1.600 millones de dólares que en términos que no pagan impuestos. Que no pagan impuestos y que se evade prácticamente y que se esfuma y que se ingresa a ciertos, a veces, malos manejos, ¿no? Claro, eso es precisamente por eso ha propiciado, digamos, la injerencia ya de grupos económicos que sin saber nada de minería, pero con algún dinero que justificar probablemente. Y con ciertas influencias de manejo de grupos de poder, indudablemente. Exacto, exacto. Entonces, esa es nuestra realidad. Yo tengo una estadística, por ejemplo, de los últimos 14 años, y la minería artesanal ha ido creciendo. Antes incluso, mire, relativamente, ¿no? Cuando la producción era más baja, la minería artesanal representaba un 47% de la producción, a pesar de los 8, pero era bastante importante. Claro. Pero cuando fueron creciendo, su porcentaje se disminuyó al 12, al 14, y ahora estamos nuevamente al 20. ¿No? ¿Por qué? Porque las grandes empresas, ya por las dificultades que tienen también de sus licencias ambientales, etcétera, caso Conga, por ejemplo, entonces ha disminuido. Actualmente no estamos en 200 toneladas, y estamos un poco menos, 170, 168 toneladas al año. Claro, cuando uno pues se pregunta, ve una medallita, una cadena hermosa de oro, bueno, este anillo de matrimonio que llevamos en la mano, ¿de qué rubro o de qué sector viene, ¿no? De la minería formal o informal, ¿no? Exacto. Eso me da para explicar lo siguiente. Justamente en Suiza, que es un país ya más desarrollado, más respetuoso de las normas ambientales, de la seguridad laboral, etc., entonces ha habido cierto cuestionamiento. ¿Qué tipo de oro nosotros traemos? ¿Qué tipo de oro compramos? Porque hay que tener que el 38 al 40% de la producción aurífera del Perú se va a mercados suizos. A pesar de que Suiza no produce, pero tiene las 4 más importantes refinerías del mundo. Entonces, por eso es que el interés de Suiza de que, como tiene ciertos cuestionamientos, dijimos, hagamos algo para que por lo menos el oro que venga para determinados usos sea certificado. Y entonces ahí se ha dado en llamar lujo con conciencia ambiental y social. Ah, qué bonito nombre, ¿no? Claro. Ya parece un poco rimbombante, pero es exigible en el sentido de que se formalice, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, esos relojes Cartier es una de las joyas más grandes, las tapas de relojes, etcétera. Las grandes estrellas, los grandes empresarios del mundo, ¿cuántas veces estarán usando nuestro oro, no? Claro, entonces cuando es certificado, y ahí viene el interés en la certificación, entonces dice, bueno, yo compro un oro certificado, pago más, pero indirectamente estoy contribuyendo a que la cosa sea con un respeto a las normas ambientales, a las normas sociales, a las normas laborales fundamentalmente, ¿no? Qué interesante, usted nos ha dado una charla muy bonita, ingeniero Guillermo Medina, sobre la extracción de manera, con tecnologías limpias, la extracción del oro
que tanto afecta, que tantos enfrentamientos, que tantas situaciones difíciles en el aspecto social, político también, y por qué no decirlo, a veces con visos a veces de corrupción en algunos sectores, y que nos llena de mucha preocupación. Ingeniero Medina, gracias por darnos esta información, este panorama de lo que es, y debería darse, ¿no?, en lo que es la extracción formal, limpia, con tecnologías limpias, y algo muy importante que nos dijo, cianuro versus mercurio, ¿no? Interesante. Bien, gracias, ingeniero. Gracias a todos. Bien, señoras y señores, estamos llegando a la parte final, 8 de la mañana con 58 minutos. Palabra de ingeniero ha llegado a usted gracias al Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias al señor decano, ingeniero Oscar Rafael Añosa. En la producción, la licenciada Silvia Rodríguez, Gerson Puente, las cámaras de rtvciplima.com. Mario Poicón, desde los controles y la coordinación, Fernando Llamosa le dice muchas gracias. Hasta el próximo sábado, con Palabra de Ingeniero.